¿Está listo? Muy bien. Yo quiero continuar con nuestra serie que hemos estado hablando acerca de El Jardín. Quiero continuar con esta serie que la verdad he disfrutado muchísimo. Todavía quedan algunas cosas que pudiéramos hablar acerca de esto, pero hoy quiero hablar de algo que pudiera ser muy trascendente para todos si lo abrazamos. Dile al que está a tu lado: abraza este mensaje. Abraza este mensaje. Están los demás mensajes ya en el canal de YouTube de Iglesia Restauración Cancún. Si no te has registrado al canal de YouTube de Iglesia Restauración Cancún, hazlo, regístrate, activa las notificaciones. Ahí están los mensajes de cada semana. Y hoy quiero hablar de algo que para mí pudiera ser muy trascendente si tú y yo logramos abrazar este mensaje. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. He intentado salir de Génesis, pero no he podido, perdón. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Ya está ahí? Y dijo Dios: hagamos a un hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen de Dios los creó. Mi versión dice macho y hembra los creó. Está chistoso, mi abuelita siempre decía esas palabras. A lo mejor mi abuelita leía esta Biblia. ¿Qué dice esta versión? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, estos dos versículos, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, yo podría considerarlos la constitución del jardín. Dios establece un límite, Dios pone un jardín. ¿Se acuerda de la primera imagen del primer mensaje? Si no, puedes ir al canal de YouTube y ahí está. Dios le forma una tierra. En la tierra pone un Edén, y en el Edén planta un jardín. Y son espacios geográficos que Dios delimita. Y en medio de esos espacios geográficos que Dios está delimitando, Dios establece algunas instrucciones. Antes de que la tierra fuera poblada, antes de que Adán y Eva hicieran todas las cosas que tú y yo sabemos a lo largo de la historia que hicieron, Dios les da una instrucción. Y la instrucción es Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Son las instrucciones precisas de Dios. Para mí pudiera ser la constitución del jardín. En otras palabras, yo lo llamo la responsabilidad de todos. Dígalo conmigo: la responsabilidad de todos. Porque aunque era la responsabilidad de ellos dos, aunque era el trabajo principal de Adán y Eva cuando Dios los forma, ahora se vuelve nuestra responsabilidad. Porque si en el primer Adán estábamos todos, en el postrer Adán, dígalo conmigo, estamos todos. Entonces la responsabilidad no ha cambiado. La misma responsabilidad que era para el primer Adán fue la misma responsabilidad para el postrer Adán. Y si en el primer Adán estábamos tú y yo, en el postrer Adán también estamos tú y yo. Entonces la responsabilidad no ha cambiado. Sigue siendo la constitución, sigue siendo la instrucción, sigue siendo el mandato de Dios para ti y para mí. Ahora, estoy convencido que el plan de Dios siempre ha sido: Dios no tiene muchos planes. Dile al que está a tu lado: Dios no tiene muchos planes. Dios tiene un plan. Y en ese plan estás incluido tú. En ese plan estamos incluidos todos nosotros. Dios no tiene muchos planes, tiene un solo plan. Y su plan es que la vida de Dios, su reino y su cultura se multiplique en toda la tierra. Ese es el plan. El plan es que lo que Dios quiere para nosotros, la vida que Dios tiene para nosotros, la vida a la que Él nos ha hecho nacer, la vida a la que Él nos ha llamado, la vida por la cual Él nos ha hecho nacer, Dios quiere que se multiplique,
que por toda la tierra vayan, multiplíquese. Mateo capítulo 28, ¿se acuerda? La gran comisión: vayan por todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Díganles, enséñenles todas las cosas que me han escuchado a mí. Hagan discípulos de todas las naciones. La instrucción del jardín sigue siendo la misma instrucción de nuestros días: que la vida de Dios se multiplique por toda la tierra, que la cultura de Dios se multiplique por toda la tierra, que su reino se multiplique por toda la tierra. Ahora, ¿cómo Él lo va a hacer? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo lo va a hacer? Ahora, Dios pudiera hacerlo solo. Pregúntale otra vez al que está a tu lado, ¿Dios pudiera hacerlo solo? ¿Usted qué cree? ¿Verdad que sí? Dios pudiera hacerlo solo. Dios truena los dedos y Dios lo hace solo, no tiene ningún problema. Él habla y sostiene todas las cosas. Dios puede hacerlo solo, pero Él ha escogido a su familia. Dile al que está a tu lado: te ha escogido a ti. Escogió al pastor, escogió a nuestra familia. Dios te ha escogido a ti, nos ha escogido a nosotros como familia, para que ese plan de la extensión, de la multiplicación, del establecimiento de su reino por toda la tierra suceda a través de su familia. Eso está extraordinario, porque Dios pudiera hacerlo solo. Ahora, quizás estos últimos mensajes van a sonar muy repetitivos para ti con algunas cosas, pero quiero ser insistente. No solamente repetitivo, sino quiero ser insistente. Quiero que tú y yo podamos prestar atención a algunas cosas importantes dentro de este mensaje del jardín. La primera de ellas es que Dios no tiene muchos planes. Dios tiene un plan, y que es que su vida, su reino, su cultura, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él ha soñado para nosotros, se multiplique por toda la tierra. Y lo segundo, que es bien importante en toda esta serie de mensajes, es que algo sucedió en medio que nos separó de ese proyecto. ¿Se acuerda? Algo pasó en medio. Esas son las dos cosas que tú tienes que saber. Algo pasó en medio. Dios tiene un plan y algo pasó en medio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú y yo no estamos viviendo eso? ¿Por qué la vida de Dios no se está multiplicando? ¿Por qué el reino de Dios no se está estableciendo en otros lugares? ¿Por qué no estamos avanzando de la forma en la que podríamos avanzar? ¿Por qué no estamos viendo lo que Dios quiere que tú y yo veamos? Hubo un freno. Dígalo conmigo: hubo un freno. No es como que se abortó el plan, sino que hubo un freno, se puso una pausa. Y la pausa es por causa del pecado. Dios tuvo que parar su plan, tuvo que ponerle una pausa al plan por causa de la separación. Pero acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Dios tiene un plan: que su vida, que su reino, que su cultura se multiplique por toda la tierra, que su familia lleve todo eso a todos los lugares que sean posibles. Pero por causa del pecado, Dios pone una pausa al plan, se le mete un freno de manos por causa de la separación. Pero Génesis capítulo 3, verso 15, Dios no espera mucho tiempo. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su carcañal. Es Dios mismo quien comienza a manifestar su plan de redención. Dios tiene un plan. Dígalo conmigo: Dios tiene un plan. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios comienza a manifestar ese plan. No espera mucho tiempo. El hombre ya falló, el hombre y la mujer están separados. Dios viene a su huerto, trata de hablar con ellos, no los encuentra, comienza a preguntarles dónde están. Están escondidos por causa del temor, por causa del miedo, por causa de la separación. Dios mismo se encarga de sacarlos de ese escondite, de tomar ellos se habían hecho de hojas de higuera, se habían hecho vestidos, y Dios se encarga de sacrificar a un animal como una figura de lo que haría en los años venideros a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y los vuelve a vestir, porque Dios está manifestando su plan, y su plan está lleno de redención, su plan está lleno de recuperación, y su plan está lleno de restauración.
Dios tiene un plan y lo va a cumplir, lo va a consumar en el final de los tiempos. Dios va a hacer todo eso. Pero el punto central de este plan es que es por un corazón que tiene el deseo de redimir, tiene el deseo de recuperar y tiene el deseo de restaurar. Así que no sé qué sea lo que esté pasando en tu casa, no sé qué sea lo que haya pasado en tu casa, no sé qué sea lo que creas que pudiera pasar mañana en tu casa, pero todo esto, si tú estás hoy aquí, si tú formas parte de esta familia, no es solamente Iglesia Restauración Cancún, sino de la familia de Dios, tú tienes que saber que Dios está comprometido con redimirte, recuperarte y restaurarte. No sé qué sea, no sé qué sea y no importa. La verdad es que no preocupa tanto en qué condición te encuentras ahora, porque Dios consumará su plan. Ahora, Jesús en la cruz conquistó. Pablo dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, avergonzando al diablo y sus demonios, quitándoles la autoridad que tenían sobre nosotros. Tomó las llaves de la vida y de la muerte y ahora Él las tiene. Jesús conquistó en la cruz. Pero la conquista no solamente es una conquista, sino que también, acuérdate, Génesis capítulo 3 verso 15, Dios revela su plan. Le dice a la serpiente: ya los hiciste tropezar, ya los hiciste caer, ya los engañaste, ya le pusiste una pausa al plan, pero tienes que saber que esto no se va a quedar así. Yo tengo un plan, tengo un sueño, tengo una meta, tengo un proyecto y esto se va a consumar. Y en Génesis capítulo 3 verso 15, Dios deja salir el plan a la vista de todos, pero Jesús en la cruz lo activa. Ya está sucediendo. Desde antes de Jesús en la cruz ya está sucediendo el plan. Acuérdate lo que pusimos en una imagen en unas semanas anteriores. Dios tiene que repartir su imagen, Dios tiene que repartir su voz, Dios tiene que repartir un montón de cosas entre reyes, sacerdotes y profetas. Y ahora en Jesús, que Él era rey de reyes, señor de señores, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él es el profeta, Él es el Mesías. Entonces Dios vuelve a reunir su imagen en Cristo, y ahora en Cristo nos mete a nosotros. Y Jesús no solamente es la manifestación del plan redentivo de recuperación y de restauración de Dios, sino que Jesús en la cruz, al estar ahí, al vernos a nosotros, dile al que está a tu lado: Jesús en la cruz te vio. Jesús en la cruz te vio. Jesús en la cruz te vio. Pastor, yo tengo apenas una semana de haberle entregado mi vida a Jesús. No importa. Hace 2000 años Jesús te vio en la cruz. Yo puedo imaginar ese momento de Jesús ahí, los soldados romanos debajo de la cruz, al pie de la cruz, Juan, María, las Marías ahí. Y Jesús dice que días antes de que esto sucediera, Él afirmó el rostro. Esa expresión, afirmar el rostro, es como cuando tú caminas con decisión. ¿Alguna vez has hecho algo así con decisión? O sea, los que jugamos fútbol, cuando vas a patear un penal, si no lo pateas con decisión, lo fallas. Entonces tienes que ir caminando con decisión hacia el balón. Jesús literalmente camina con decisión hacia la cruz. Afirma el rostro y camina con decisión hacia la cruz. ¿Por qué? ¿Qué lo hace caminar con decisión hacia la cruz? ¿Qué lo hace afirmar el rostro y tomar parte de una de las muertes más trágicas y sanguinarias que la historia de la humanidad ha podido presenciar? ¿Qué lo hace? Verte. Que un día, que en ese momento Él iba a estar ahí en la cruz, con todo el cuerpo golpeado, con el rostro desfigurado. Isaías capítulo 53, si nunca lo has leído, te recomiendo que lo leas. Dice que le veremos y no sabremos si es, algunas traducciones más cercanas a los textos originales dicen: no sabremos si es un monstruo, un animal o un demonio, de lo desfigurado que estaba. Y por causa de eso, todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades fueron sanadas por sus heridas. Imagínate, o sea, Él está ahí,
colgado en el madero, sufriendo la muerte más trágica, desnudo. Porque algunos vemos la imagencita de la pasión de Cristo, y se le ponen su taparrabo así, ¿no? Eso, estaba desnudo ahí, avergonzado. Pero cuando está ahí, Él está viendo. 18 de febrero 2024, Iglesia Restauración Cancún estará cantando que el Cordero reciba la recompensa. ¡Ah! Vale la pena. Vale la pena sufrir la muerte más trágica que la humanidad ha visto, porque un día ellos se convertirán en mi recompensa. Ellos serán mi herencia. Entonces Jesús va con confianza a la cruz, y en ese momento Él activa la función de la familia nuevamente, porque hasta ese día la iglesia no existía. La iglesia solamente era una imagen, era un anuncio profético. Mateo capítulo 16: sobre esta roca, la revelación de quién es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre la revelación de que Él es el Cristo, sobre esa revelación voy a comenzar a levantar, a edificar mi eclesia. No solamente es iglesia, no solamente es el lugar de reunión, sino que la expresión que Jesús usa es una expresión de gobierno. Es una expresión de toma de autoridad. Eclesia era el ambiente, era el lugar donde se discutían algunas cosas que tenían que ver con leyes. Entonces Jesús está diciendo: sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, voy a edificar a los próximos que van a cumplir el plan del jardín. Y eso somos tú y yo. Eso somos su familia. En la cruz Jesús conquista, pero al mismo tiempo Jesús activa la familia nuevamente. Génesis capítulo 2 verso 17. Génesis capítulo 2 verso 17. Mire, ponga atención a esto, porque aquí se pone complicado. Te voy a leer desde el verso 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el paraíso, en el huerto, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente. ¿Qué le dijo? Come libremente. Entonces, si alguna vez te topas con alguien que te dice: no, es que Dios te prohíbe cosas, Dios te restringe cosas, Dios, la religión, no. La instrucción era que podían comer libremente. Pero dile al que está a tu lado: en tu libertad está el peligro. No es en los límites donde está el peligro, es en tu libertad. Porque ¿qué es lo que haces con tu libertad? Es lo que te salva la vida o te hace perderla. Dios le dio una instrucción al hombre: come libremente. Eres libre de comer. Hay un montón de árboles aquí. Come libremente lo que quieras. ¿Quieres una manzana? Cómete una manzana. ¿Quieres 2 peras? Cómete 2 peras. ¿Quieres uvas? Cómete uvas. ¿Quieres una sandía? No sé en qué momento se le ocurrió hacer a las papayas, pero ¿quieres una papaya? Come una papaya. Come libremente. La instrucción era que comieran libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, Génesis capítulo 2 verso 17 nos muestra la advertencia que Dios le había dado al hombre: eres libre de comer de todo lo que quieras, de todos estos árboles eres libre de comer, pero de este árbol que es del bien y del mal no comas, porque vas a morir. Y Dios les advierte, pero por causa de la desobediencia, dígalo conmigo, desobediencia. Por causa de la desobediencia. Entonces no es el diablo, dile al que está a tu lado: no fue el diablo, fue la desobediencia lo que abrió el camino para la muerte. Entonces ya te das cuenta de cómo es en nuestra libertad donde está el peligro. No es en la instrucción de Dios,
No está en el diablo ni siquiera y sus demonios. El peligro está en qué es lo que tú y yo hacemos con nuestra libertad. Dios les da una instrucción: pueden comer de todos estos árboles, pero de este no, porque vas a morir. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Desobedecer. Y por causa de la desobediencia se separa, se muere. No se muere físicamente, pero queda literalmente descubierto de la gloria de Dios, desvestido de la gloria de Dios, separado de Dios, separado de entre ellos, separado de su propósito, el plan de sojuzgar la tierra, de multiplicarse, de llenarla, de poblarla, de que tuvieran dominio sobre las aves de los cielos, las bestias del campo, sobre los reptiles que reptan, sobre la tierra, sobre el cielo. Todo el dominio que el hombre tenía en ese momento, por causa de la desobediencia, se pierde. Pero, diga conmigo, pero Dios va a consumar su plan. Dios va a consumar su plan. No lo va a dejar en pausa, no lo va a dejar a medias, no lo va a dejar sin terminar. Dios va a consumar su plan. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Hebreos capítulo 5. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Déjeme llegar a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versos 7 al 8. 7 y 8. Mire. Quien en los días de su carne, está hablando de Jesús, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué separó al hombre de Dios? Ahora, yo entiendo que tú y yo vivimos en una generación complicada, la verdad, ¿sí o no? Está complicado, sí, la verdad es que está complicado. Para los que tenemos papás, somos papás de hijos pequeños, está un poco más complicado que cuando nosotros éramos pequeños, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque ahora todo es crianza respetuosa, no los hagas sufrir, no los hagas padecer, que no se enojen, que no le dé ansiedad, que esté bien, que esté ordenadito. Pero aquí la Biblia me da una instrucción. No me da una sugerencia, me da una instrucción. Que Jesús, aunque era hijo, ¿era qué? ¿Hijo de quién? ¿De José y de María? No, era hijo de Dios. Aunque era el hijo de Dios, sus padecimientos lo perfeccionaron en algo en lo que no era perfecto, y es obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo tiene que ser perfeccionado en obediencia? Porque la separación del hombre con Dios y su plan y el propósito eterno por el cual está en esta tierra no fue provocado por el diablo. Sí, el diablo le engañó, la serpiente engañó a la mujer y todo eso, pero el problema no fue el engaño, el problema fue la desobediencia. Porque tú puedes ser engañado. Voltea con el que está a tu lado y dile: tú puedes ser engañado. Pero ahí es donde va a empezar la lucha. ¿Y cuál es la lucha? Entre si obedezco o desobedezco. Entonces Jesús, en su obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 9. Aprendió obediencia y la obediencia lo perfeccionó. Y ese perfeccionamiento en la obediencia le dio el derecho de ser autor de una eterna salvación para todos los que se comportan de la misma forma. ¿Cuál? Obediencia. Entonces, vemos en Jesús, en la obediencia de Jesús, la victoria sobre la muerte
y sobre esa separación. Entonces Jesús en la cruz no solamente conquista y anula el acta de los decretos y vence al diablo y sus demonios. No solamente eso. Eso es extraordinario, sino que lo lleva a la cruz es el perfeccionamiento en su obediencia. Porque si él hubiera sido desobediente, la separación hubiera seguido existiendo. Pero en su obediencia Dios le dijo: wow, obedeciste hasta la muerte, te costó, aprendiste, fuiste perfeccionado. Entonces tú tienes derecho de ser el autor de una salvación eterna, y todos los que ahora te obedecen también pueden gozar de esa salvación eterna. Es en la obediencia de Jesús, no solamente la conquista de la muerte, no solamente la conquista del diablo y sus demonios, sino que a partir de ese momento se activa sobre nosotros el derecho de funcionar como la familia de Dios para que el plan siga adelante. Entonces surge una pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que yo viva mi vida con libertad o que yo obedezca? Puedes vivir libremente, puedes comer libremente, come libremente, pero no te olvides que eres libre no para hacer lo que quieres, sino lo correcto. Y lo correcto es obedecer a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, nuestra verdadera lucha o batalla espiritual no es contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. ¿Sí se acuerdan? Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra otras personas, contra otros seres humanos. Nuestra lucha tiene un pasito más arriba de eso, y nuestra lucha es en realidad entre la obediencia versus la desobediencia. Escúcheme bien, usted va a estar en un punto, en algún momento de su vida, si no es que ahora o mañana, usted va a estar en un momento, en un punto de su vida en el que tendrá que tomar una decisión y pelear esta batalla: ¿obedezco a Dios o desobedezco a Dios? Porque tengo una instrucción. ¿Cuál es mi instrucción? Que la vida del jardín, que la cultura del jardín, que la vida de Dios, que la vida del reino, que lo que Él tiene para mí, que los planes, los sueños, los proyectos que Él siempre ha tenido para la humanidad se hagan una realidad. Entonces yo voy a estar en un momento en mi vida en el que tendré que escoger si hago lo que quiero para vivir lo que quiero, o hago lo que Dios quiere para que la tierra viva lo que Dios quiere que viva. ¿Se entendió? Batallé toda la semana en comprender esto en mi cabeza. Tratar de decírselo de una forma sencilla. ¿Cómo lo digo? Y es una realidad. Un día voy a estar aquí. De este lado va a estar el obedecer a Dios y que la vida de Dios se haga una realidad, o en hacer lo que yo quiero porque soy libre y en que la tierra siga viviendo bajo maldición. Y la verdadera lucha, batalla espiritual, no va a ser contra un demonio, no va a ser echándole sal a la tierra, aceite al mar, o clavando un cuchillo para que no llueva. La verdadera batalla espiritual va a estar entre tomar la decisión correcta: o hago lo que yo quiero porque soy libre, o hago lo que Dios quiere que yo haga para que la tierra viva lo que Dios quiere que viva. Entonces, eso quiere decir que la obediencia de Jesús recuperó lo que se había perdido. Increíble. Jesús vino para recuperar lo que se había perdido. Y en esa recuperación está también nuestra participación en el avance de la cultura del jardín. Vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La relación del hombre con Dios, la identidad de familia, el que tú y yo tengamos a un Padre en los cielos.
El que tú y yo formemos parte de la familia de Dios, el que tú y yo formemos parte del plan eterno que Dios tiene para la humanidad, que seamos su iglesia, su casa, que estemos sanos físicamente, que estemos sanos en nuestras emociones, que estemos sanos en nuestras relaciones personales. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, y en medio de esa recuperación también está la participación, nuestra participación en el avance de la cultura del jardín. Dios quiere usarte. Dile al que está a tu lado: Dios quiere usarte. Pero a lo mejor tú y yo estamos con el concepto de que Dios a lo mejor me va a usar desde una plataforma. No, no necesariamente. A lo mejor sí, pero quizá no. El punto no es si sí, el punto es ¿qué estás haciendo con si no? Dios quiere usarte, porque Dios está comprometido con consumar su plan. Dios quiere terminar su plan. Dios quiere llevar hasta el final su plan. Y para eso Jesús conquista en la cruz y activa nuestra participación, que ahora se ve a través de la familia. Díganlo conmigo: a través de la familia de fe y natural. ¿Por qué comencé con de fe? Porque es muy probable, escúcheme bien, escuche esto que voy a decir con velocidad 1 en WhatsApp, ¿ok? No le ponga 1.5 ni 2. Escuche esto que voy a decir con atención. Comencé diciendo con su familia de fe, porque es muy probable que la familia que usted tiene natural, usted no la vuelva a ver. Y es más probable que usted vuelva a ver a su familia de fe que a su familia natural. Pero pastor, la Biblia dice que yo creo en el Señor Jesucristo y serán salvos yo y mi casa. Sí, pero tendrías que definir cuál es tu casa. Si tú eres un esposo, matrimonio, tu casa está limitada por tu esposa. ¿Tienes hijos? Tus hijos. Si tú eres padre y todavía tus hijos viven contigo, tus hijos. ¿Se entiende? Entonces a veces nos preocupamos un montón. Ok, ¿se va a ocupar de su familia natural? ¿Cuántos se quieren ocupar de su familia natural? Asegúrese que su familia natural entre en el plan. Asegúrese que su familia natural conozca a Jesús. Asegúrese que su familia natural despierte al evangelio. Asegúrese que su familia natural nazca de nuevo, porque si no, no importa cuánto usted los ame, van a estar en la puerta y San Pedro no les va a abrir. Porque lo único que nos da acceso a ese lugar eterno es la obediencia de Jesús, y que nosotros seamos obedientes en su obediencia. Entonces, mi responsabilidad como padre no es que mis hijas vengan a la iglesia. Mi responsabilidad como padre es que en el momento que se les prende el foco a ellas, puedan nacer a Dios, puedan nacer de nuevo, entregarle su vida a Jesús y rendirse a Jesús. Que puedan tener una experiencia real con Jesús. Porque si no, no importa cuánto los ame. Mis hermanos naturales, hijos de los mismos papás, de la misma mamá, no importa cuánto los ame. Ahora, ya puede ponerle 1.5 al WhatsApp. Si el avance de la cultura del jardín se ve a través de la familia de fe y natural, ¿cómo funciona? Si Dios quiere usarme, quiere usar mi familia de fe y mi familia natural para hacer avanzar la cultura del jardín, ¿cómo funciona? Una cosa bien sencilla y al mismo tiempo súper complicada. ¿Te la digo? Sí, para que luego no diga que no le dije, ¿verdad? Viviendo la cultura del jardín. Viviendo, no hablando, viviendo.
Dile al que está a tu lado, es más importante lo que vives que lo que dices. Tiene mucho más peso lo que vives que lo que dices. Entonces, si nuestra familia forma parte de este plan eterno de Dios, y Dios quiere usar a mi familia de fe, Iglesia Restauración Cancún y toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, Dios quiere usarnos para hacer avanzar su reino, hacer avanzar su vida, hacer avanzar sus planes, y quiere usar a mi familia natural. La demanda está al nivel de vivir, no de hablar. Hablaremos, por supuesto, porque tenemos que predicar, y el evangelio se tiene que predicar, se tiene que proclamar, se tiene que hablar. Por ahí ahora hay una cultura y hay un mensaje que dice: vamos a predicar el evangelio, y si es necesario hablamos. No. ¿Sabe quién dijo eso? San Francisco de Asís. Está bien, tiene sentido, sí, suena bonito, pero el evangelio sin la proclamación del evangelio no es evangelio. Si usted solamente vive, escúcheme, si usted vive la cultura del jardín, tarde o temprano vas a tener que predicar. No vas a poder decirle: que mi vida te enseñe. No, porque la gente te va a preguntar: ¿por qué vives así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué no participas de esto? ¿Por qué no haces esto? Explícame. Y usted y yo, dile al que está a tu lado, tienes que estar preparado. Tú y yo tenemos que estar preparados para presentar la defensa de nuestra fe. Ahora, y eso no es para que usted se enfrente en luchas apologéticas con un montón de gente. No es para que usted defienda por qué voy a Iglesia Restauración Cancún y por qué nosotros sí levantamos las manos y ellos no levantan las manos. No. Eso está acá. Eso es inmadurez. El maduro entiende que el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, y esos miembros tienen diferentes expresiones, y Dios está ahí, y Dios está usándolos a ellos para hacernos crecer a nosotros, y Dios nos está usando a nosotros para hacerlos crecer a ellos. Simplemente somos en diferentes expresiones. El maduro entiende eso. El inmaduro no. ¿Por qué en tu iglesia el pastor no usa corbata? Primero que nada, porque la camisa no me cierra. Y segundo, porque hace calor. Antes de prenderlo, le voy a avisar. Mi amor, perdón, te sorprendí. Antes de prender los aires, vamos a tener una reunión de domingo hawaiana. Quiero predicar un domingo en Bermuda, porque vamos a prender los aires y ahora voy a tener que venir con pantalón de vestir y saco y corbata. ¿Qué es cultura? ¿Cuántos están en grupos conexión? Levanten sus manos, está en grupo conexiones. Todos nosotros hemos llevado cultura de la casa. Y cultura de la casa es quienes somos. Nos define. ¿Por qué nosotros hacemos ciertas cosas? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué creemos? ¿Hacia dónde vamos? Eso es cultura. En términos sencillos, cultura es lo que creemos. Cultura son los valores que tenemos. Y cultura son los comportamientos que practicamos. Eso es cultura. A lo mejor estamos en Iglesia Restauración, está increíble porque tenemos gente de todo el país, del norte, del sur, del Pacífico, del Golfo. Tenemos gente de todo el país. Y sí o no, cada uno tiene una cultura diferente. Todos tenemos una cultura diferente, pero cuando nos sentamos en la mesa, la cultura se unifica. ¿Por qué? Porque ya no somos ni de Chihuahua ni de Campeche, ya no somos ni de Veracruz ni de Oaxaca. Ahora somos del reino de los cielos. Nuestra patria no es México. Nuestra patria y nuestra habitación está en los cielos, en la eternidad con Dios. Entonces tú y yo pertenecemos a la cultura del reino. Entonces, ahora, ¿qué significa? Que yo tengo que vivir la cultura de Campeche. No. La cultura de Oaxaca, la cultura de Ciudad de México, la cultura de Tabasco, la cultura de Chetumal, la cultura de Playa del Carmen, la cultura ¿de dónde más? No, ustedes viven en otro planeta, ustedes son de otro planeta. Y estos que le dicen bule a un termo, imagínate.
son de otro planeta. Como que cantan en lugar de alabío, alabado, canta triquiti, triqui. ¿Qué es eso? Esos son otro planeta. Pero usted y yo no tenemos que manifestar la cultura del lugar donde vivimos, de donde nacimos, al que pertenecemos. No, tenemos una demanda: vivir la cultura del jardín. Y la cultura del jardín es la cultura del reino. Somos una familia, no se olvide de esto. Somos una familia que pertenece a un reino, y en ese reino manifiesta una cultura. La cultura es lo que creemos, la cultura son los valores que tenemos, la cultura es el comportamiento que practicamos. Entonces, si nuestra responsabilidad como familia de fe y natural es establecer la cultura del jardín, tengo que saber cómo hacerlo. Porque no tendría ningún caso que yo le diga qué es lo que tienes que hacer si no te digo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a terminar haciendo lo que le hace feliz. Pero si yo te digo cómo hacerlo y tú no lo haces, estás perdiendo la batalla, porque estás escogiendo hacer lo que te hace feliz, porque eres libre, en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que aunque a veces eso no nos hace felices, el mejor lugar en el que puedes estar es el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Dígaselo a Pablo y a Silas metido en la cárcel. Dígaselo a Isaías partido a la mitad, de abajo hacia arriba. Dígaselo a Pedro colgado de cabeza. Dígaselo a Santiago tirado desde el techo de una iglesia. Dígaselo a la iglesia perseguida en Medio Oriente, que no se puede reunir como nosotros, a ver si el centro de la voluntad de Dios es un lugar más seguro. No. Lo único que asegura estar en el centro de la voluntad de Dios es que cuando Dios te vea aquí sentado en Iglesia Restauración Cancún o siendo un mártir en Medio Oriente, Dios tendrá una sonrisa en los labios y satisfacción habrá en su corazón, porque tú y yo estaremos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Entonces yo le tengo que decir cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es practicando tres cosas que considero súper relevantes y desafiantes para nuestros días. Tres cosas. Salmos capítulo 25, verso 14. ¿Ya está ahí? Salmos capítulo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Subraye este pasaje en su Biblia, anótelo en algún lugar, consérvelo, porque este pasaje describe las tres cosas que tú y yo tenemos que practicar si queremos ser de los que ayuden y colaboren y participen con Dios en el establecimiento de su cultura sobre toda la tierra. No solamente sobre nuestra casa natural, sino sobre toda la tierra. Porque tu casa natural, a lo mejor tu casita, ahí donde vives, en el fraccionamiento, en la supermanzana, en la colonia, donde estés, esa casita se puede convertir en un jardín, en un huerto de Edén, y desde ahí comenzar a permear por todos los lugares. Y entonces tendrás que hablar. Comenzarás viviendo y terminarás hablando. Te aseguro eso. Comenzarás viviendo y terminarás hablando. Entonces estas tres cosas son adoración, revelación y provisión. Adoración, revelación y provisión. Salmos capítulo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Quiero terminar con esto, con estas tres cosas. Adoración. Adoración no es solo cantar, Adoración no es solo cantar. Vamos renovando nuestro entendimiento acerca de esto. Adoración no es solo cantar. Adoración no es la parte lenta del tiempo de alabanza y adoración. Adoración no son las canciones del disco de Diálogo Íntimo de Marcos Brunet.
Adoración no es solamente eso. Adoración es mucho más que cantar. Adoración no solo son canciones que cantamos, sino una vida rendida. ¿Quieres vivir en adoración? Tendrás que rendir tu vida. Adoración no tiene que ver con una voz. Adoración tiene que ver con un estilo de vida de intimidad. Salmos capítulo 25 está diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces hay alguien que puede tener comunión. Adoración es alguien que puede decir que lo que sabe de Dios no es información, sino que ha tenido una experiencia real. Cuando alguien te pregunta: ¿por qué crees en Jesús? Porque me salvó. ¿Cuántos podrían responder eso? ¿Sí? ¿Podrías responder? Porque me perdonó. ¿Cuántos podrían responder eso? ¿Verdad que sí? Todos podríamos tener una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Y por causa de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros sabemos que Él es real. Entonces eso ya no es información, eso es una experiencia. Y Dios no está en el asunto de que tú y yo lo tengamos solamente información de Él. Dios está en el asunto de que tú y yo lo experimentemos a Él. Experimente su paz, que experimente su cuidado, que experimente su protección, que experimente su perdón, que experimente su amor, que experimente su voz, su abrazo. Dios está en el asunto de que tú y yo lo experimentemos. Entonces, intimidad, estaba tratando de encontrar el significado de esto. Intimidad, su raíz hebrea de este Salmos capítulo 25 verso 14, significa sentarse con alguien importante para recibir consejo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con Dios? Y no estoy hablando que te sientes y abras tu Biblia y pongas: digno es el Señor. No estoy hablando de que pongas una tacita de café, tu Biblia, tus marcatextos que vende Huacal, ¿de qué? No estoy hablando de solamente eso. Estoy hablando de que te sientas a una mesa y le preguntas a Él: ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque sí o no, no me va a dejar usted mentir. Sí o no, la mayoría de los errores que cometemos es porque no pedimos consejo. Tiene la soga en el cuello, está atorado, está metido en un problema, está con el zapato así, los dedos, no sabe qué hacer. Pero si hubieras pedido consejo, si te hubieras sentado con alguien importante a preguntarle qué es lo que tú tenías que hacer, probablemente no estarías tendrías a lo mejor una soga, pero no la tendrías apretada en el cuello. Eso es tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios no es que abras tu Biblia, ¿cuánto te amo? ¿Cómo te amamos? Y ayuda. No, espera. Vamos renovando el entendimiento acerca de eso. Tener intimidad con Dios es que me voy a sentar a la mesa con Jesús y antes de hacer cualquier cosa lo voy a considerar a Él como la persona más importante de mi vida y le voy a preguntar: esta cosa que tengo que hacer, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Y entonces la intimidad me va a llevar a hacer dos cosas. Uno, su palabra. Porque Dios no te va a hablar con los ositos cariñositos, Dios te va a hablar a través de su palabra. Es la primera cosa, la intimidad con Dios. Sentarme. Perdón, ya no puedo subir así, ya mi rodilla no da más, ya no quiere adorar a Jesús. Me voy a sentar a la mesa con Jesús. Lo voy a considerar la persona más importante de mi vida. Le voy a preguntar qué es lo que Él quiere que yo haga. Si esto que yo voy a hacer es lo que Él quiere que yo haga, si está bien, si es una decisión correcta. Y esa acción de intimar con Él
de considerarlo a Él, la persona más importante de mi vida, me va a llevar primero a su palabra. Si lo que yo estoy sintiendo, si lo que yo estoy oyendo no se alinea a su palabra, no es Dios. No importa si viene envuelto en la envoltura más hermosa que jamás has visto en tu vida. El diablo se viste como ángel de luz. Y si engañó a aquellos dos que estaban vestidos de la gloria de Dios, ¿qué nos hace pensar que no tiene el poder para engañarnos a nosotros? Entonces, ¿qué es lo único que nos va a hacer saber que la decisión que estoy tomando se alinea al corazón de Dios y que mi intimidad con Dios tiene sentido? Cuando, número uno, está alineado a su palabra. Y número dos, hay una correcta interpretación en el cuerpo. Cuando puedo venir con aquel a quien Dios ha puesto como autoridad en esta tierra, su pastor. ¿Quién? Hola, ¿sí sabe quién es el pastor de la iglesia, verdad? ¿Sí? Y le puedo preguntar: pastor, esto que voy a hacer, ¿tú qué piensas? Dios me ha dicho esto en su palabra. Sí, bueno, si de entrada vienes y me dices: Dios me dijo, yo te voy a decir: pues haz lo que te haga feliz. Yo ahí no me voy a meter. Si estás seguro que Dios te dijo eso, dale. Dale. Pero si me pides mi opinión, si me pides mi consejo, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de eso? Una correcta interpretación en el cuerpo nos va a evitar meternos en un montón de problemas. Y eso es intimidad. Por eso tenemos que elevar nuestro nivel de intimidad. Si como familia elevamos nuestro nivel de intimidad, y no solamente somos románticos y hemos romantizado demasiado el asunto de la intimidad. Yo cuando recién conocí a Jesús, un amigo me decía: no, es que necesitas tener intimidad con Dios, y prepara 2 cafés y ponle un café a él y un café para ti, un café para el Espíritu Santo y un café para ti, y siéntate a la mesa. Y sí, está bien, pero hay un momento en el que solamente son besitos con mi esposa, y la beso y la abrazo y la apapacho y la amo y todo. Pero hay un momento en el que paran los besos, paran los apapachos y empieza la toma de decisiones. Y eso es un nivel de madurez en la intimidad, donde consideramos a Dios en todas nuestras decisiones. Intimidad es adoración. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Adoración. Los que se sientan a la mesa con alguien importante para recibir consejo. Segunda cosa, revelación. Revelación. Él dará a conocer. Él dará a conocer. Tú y yo necesitamos saber quién es Él. No por lo que nos contaron, sino porque nos hemos sentado a conocerle. La adoración abre el entendimiento para la revelación. El sentarme a la mesa con Jesús y preguntarle y tenerlo a Él como la persona más importante de mi vida, me va a hacer saber cómo piensa, cómo siente, qué considera Él, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, qué haría Él. Conocerlo a Él. Tú no puedes conocer a alguien sin pasar tiempo con ese alguien. Y a medida que pasas tiempo con alguien, más se te revela quién es ese alguien. Yo he pasado tiempo con un montón de los que están aquí. No vivo con ellos, pero los conozco, porque el tiempo que he pasado con ellos me ha dejado ver su corazón. Y puedo, escúcheme bien. Esto es a donde usted tiene que llegar. Esto es a donde nos tiene que llevar la adoración, en un concepto de intimidad, de sentarnos a la mesa con Él. Es la anticipación de los pensamientos del otro. Cuando usted se ha sentado a la mesa con Jesús y ha hablado con Él, y Él le ha dejado ver su corazón, usted podrá anticiparse a lo que Él va a pensar. Yo ya conozco su corazón, conozco lo que piensa, conozco lo que dice. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos retenido una pregunta porque sabemos lo que nos van a responder? Mejor no te pregunto porque ya sé que me vas a decir que no. ¿Sí o no?
Porque ya conoces el corazón, ya se te reveló, ya no hay velo, ya puedes ver. Pues la adoración es el camino hacia la revelación. Pero la revelación no es únicamente de su persona. La revelación es únicamente de lo hermoso que es Él, de la belleza que hay en su palabra, de la belleza que hay en sus ojos, de la belleza que hay en su carácter, de la belleza que hay en sus atributos, de la belleza que hay en su voz, de la belleza que hay en Él. No solamente estamos hablando de Él, sino que cuando la revelación comienza a ser parte de nuestra vida, comenzamos a tener luz sobre sus planes para estos tiempos, sus planes para este tiempo, tanto globales como individuales. Pastor, ¿por qué está pasando tanta guerra? Siéntate a la mesa con Jesús. Siéntate con la palabra. Ay, pastor, ¿qué va a pasar? ¿Será que venga otra pandemia? Siéntate con Jesús. Siéntate con la palabra. Él te dará a conocer. Él quitará el velo y podrás ver no solamente quién es Él, sino cuáles son sus planes para un ámbito global, pero también cuáles son sus planes para ti. Pastor, yo le he contado, para los que no saben, esta historia la he contado en otras ocasiones. Estaba yo en Tabasco una vez y un chico me preguntó: yo quiero que usted me diga para qué nací. Dije: no, hombre, está complicado. Uno, no soy tu papá, y dos, no soy profeta. No tengo ni idea para qué naciste. La palabra sí, Dios sí sabe. Sentarnos con Él trae luz sobre sus planes globales y sobre sus planes para nosotros individuales. Jeremías capítulo 33, verso 3. ¿Alguna vez has leído ese pasaje? Jeremías capítulo 33, verso 3. ¿Podemos ponerlo? Clama a mí, intimidad. Intimidad, siéntate a la mesa conmigo, considérame la persona más importante de tu vida, pregúntame, escucha mi consejo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tiene que ver con algo global, pero también tiene que ver con algo individual. Y tercer cosa, provisión. Provisión, adoración, revelación, provisión. Dará a conocer su pacto. Subraya este pasaje, esta palabra en el Salmo capítulo 5, verso 14. Pacto. Pacto es algo que solamente tiene peso en Dios, que solamente tiene fuerza en Dios. Porque un pacto es una alianza, es un convenio. Y Dios está haciendo un convenio, Dios está haciendo una alianza. Aquel que se sienta a la mesa con Él, con el deseo de preguntarle, de considerarlo la persona más importante de su vida, escuchar su consejo, Él le hace conocer su corazón. Y por cuanto estoy viendo su corazón y sé quién es Él, Él me deja ver la alianza, el convenio que tiene conmigo. Y esa expresión pacto, la raíz hebrea es baraj, B-A-R-A-H, baraj, y significa dar alimento. Entonces tú y yo, si queremos que la vida de Dios se extienda sobre toda la tierra, si queremos que Dios use a nuestra familia de fe y a nuestra familia natural para que la cultura del jardín comience a avanzar y avanzar y avanzar y haga retroceder a las tinieblas, tú y yo tenemos que caminar en estas tres cosas. Adoración, consideramos a Dios la fuente de todas nuestras cosas. Lo conocemos a Él, tenemos su corazón, lo vemos a Él, sabemos qué es lo que Él quiere, sabemos qué es lo que siente, sabemos cómo piensa, sabemos cuáles son sus planes para este tiempo, para nosotros y para otros. Pero también estamos llamados a mostrar que Dios no es un Dios que pide y pide. ¿No te has topado con alguien que de pronto te dice: no, es que Dios solamente pide y pide y pide y pide, quiere todo, quiere todo, quiere todo? ¿Sí? ¿Alguna vez te has topado con alguien que piensa así? Dios no es un Dios que pide y pide y pide y pide. Él es un buen padre. Él es un buen padre que está comprometido con sostenernos física y espiritualmente.
Dile al que está a tu lado: el Padre tiene un compromiso contigo. Eso es un pacto, es una alianza. Le dará a conocer su alianza, le dará a conocer su convenio. Y la alianza y el convenio, en medio de la alianza y el convenio, sí está nuestra salvación eterna. Sí está que pasemos una eternidad con Él cuando el cielo venga a la tierra y la tierra experimente cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando Él reine sobre las naciones y nosotros reinemos con Él, sí está comprometido con hacernos vivir y experimentar todo eso. Pero en el proceso Él está comprometido con sostenerte. Es su pacto. Él hizo un pacto con nosotros y está comprometido con sostenernos física y espiritualmente, porque es un buen Padre. Entonces nuestra responsabilidad es mostrarle al mundo que no seguimos a un Dios que solo pide y pide y pide, sino que tenemos un buen Padre que está comprometido con nosotros, con sostenernos física y espiritualmente. No tendrás falta de ningún bien si Él es tu Padre. Aunque envejezcas, no verás a un justo desamparado si Él es tu Padre. Tendrás herencia. Él dará su bendición sobre la tierra y serás bendecido con lo mejor de los cielos, con lo mejor de la tierra, si Él es tu Padre. Es un compromiso. Él está comprometido con eso. Los que se sientan a la mesa con Él, conocen su corazón, se dan cuenta que Él no nos ha dejado solos. Ahora imagínate, piensa por un momento lo desafiante y contracultural que es en el siglo XXI vivir una vida rendida a Dios, conocer a Dios y esperar en Dios. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. Es posible que tú y yo vivamos una vida rendida a Dios por completo, que Él no es una opción, que para nuestra familia de fe y para nuestra familia natural, Dios no es algo que forma parte de nuestra vida. Él es la razón de nuestra vida. Que no solamente tenemos información de Dios porque la leímos en la Biblia o porque alguien nos contó, sino porque Él ha corrido el velo y nos ha dejado ver su corazón. Y en su corazón hay un pacto, hay una alianza, hay un convenio. Sostenernos, porque Él es un buen Padre. En medio de una generación completamente desconectada de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que lo tenemos a Él por Padre, los que queremos elevar nuestro nivel de intimidad. Sí, llore, de vez en cuando llore todo lo que quiera. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres. Sí y sí. Pero cuando lleguen los momentos importantes de su vida, pregúntale, siéntate con Él, eleva tu nivel de intimidad y considéralo a Él la persona más importante de tu vida y escucha su consejo a través de su palabra y a través del cuerpo. Deja que Él corra el velo y te muestre cosas ocultas que nadie conoce sobre ti y sobre sus planes a nivel global. Disfruta que tienes un buen Padre en los cielos, que alimenta a las aves, que viste a los lirios, y que ni con toda su hermosura Salomón se vistió como ellos. Y Él tiene cuidado de ti. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente comenzará a decir: ¿por qué vives así?
¿Por qué te comportas así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué no eres como los demás? Ah, ellos roban. ¿Por qué tú no robas? Ah, ellos... Lo voy a decir así, sin micrófono, para que no graben esto. ¿Y quién es el padre de mentiras? Yo no estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que lo haya logrado. No estoy diciendo que somos perfectos. Le estoy desafiando de la misma forma que yo he sido desafiado. La demanda para nuestros días es altísima. Altísima. Y conforme el tiempo va avanzando y los días del regreso de nuestro amado están cada vez más cerca, estoy seguro de eso. Falta un día menos de lo que faltaba ayer. La presión cada vez será más intensa y la decisión cada vez más importante. ¿Cuál decisión? O vivo en desobediencia haciendo lo que yo quiero, o vivo en rendición total, adorando a Dios, conociendo a Dios y dando a conocer a Dios. Es una demanda altísima, altísima. Pero yo creo con todo mi corazón que aquí hay más de uno que estará dispuesto a pagar el precio, que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. ¿Cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa? Que cuando usted llegue allá, o que Él venga, cualquiera de las dos que suceda primero, usted pueda verlo a los ojos y no tener nada de qué avergonzarse. Lo di todo, me rendí en todo. A veces lo logré, a veces no lo logré, pero por lo menos lo intenté. Me esforcé en la gracia que tú me has dado. Caminé, me senté a la mesa, me equivoqué la mayoría de las veces porque yo decidí, pero tengo que reconocer que las veces que tú decidiste por mí, salió bien. A lo mejor esperabas un mensaje que, wow, sí, pastor, ahorita va a decir que vamos a comprar el terreno. Tengo como 5 noches sin dormir pensando, soñando con el dueño que se me aparece. Tengo una carga en mi corazón porque cada casa, cada familia
cada lugar de trabajo, ese lugar donde estás, que a lo mejor no te gusta, a lo mejor esa casa en la que vives, que a lo mejor no te gusta, que anhelarías y quisieras tener otra casa y otra cosa, que ese carrito que tienes, que a lo mejor no te gusta, que ya no da más, que todos esos lugares donde Dios te permite estar, vivas una cultura de adoración, de revelación, de provisión, y por causa de vivir esa cultura, gente anhele y desee conocer a Jesús. Y entonces estés preparado para hablar. Porque también pasa, ¿no? Oye, ¿cómo? Vente, mi pastor te va a predicar. Claro, siempre es más fácil que otro viva. Ahora le toca a usted. Porque Jesús en la cruz conquistó la muerte y le activó a usted para funcionar en lo que usted siempre ha estado llamado a funcionar: establecer el reino de Dios, hacer avanzar la cultura del jardín, que la vida de Dios se multiplique por toda la tierra. Y eso le incluye a usted. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Jesús. Padre, tenemos que reconocer que hay momentos y con dolor quizás en el corazón, reconocer que hay momentos en los que parece que vivimos lejos de ti. No te consideramos, no te conocemos, no confiamos en ti. Pero esta mañana, Señor, esta mañana, si está tu esposo junto a ti, tus hijos junto a ti, toma la mano de tu familia. Dile: esta mañana queremos elevar nuestro nivel de compromiso. No tomaremos una decisión sin que tú estés en medio. Queremos conocer tu corazón. Queremos conocer cuáles son tus planes para Cancún, para México, para las naciones, pero también cuáles son tus planes para nosotros como familia, para mis hijas, para mi matrimonio, para mi trabajo, para la empresa, el negocio que tú me has confiado. Y en ese nivel de compromiso decidimos confiar en ti. Tú has hecho un pacto con nosotros. Estás comprometido a sostenernos física y espiritualmente. Y queremos descansar en eso. Queremos descansar en eso. Aun si el hombre quisiera, no podría añadir a un codo, ni un codo a su estatura. Señor, no queremos ser de los que viven afanados. Queremos ser de los que viven confiados, con confianza en el buen Padre que tenemos en los cielos. Señor, oro por cada familia, por cada casa, que se convierta en una extensión de ese jardín. Que más y más y cada vez más tu vida comience a fluir a través de ellos. Quizás será en pequeñas cosas al inicio,
pero dales la gracia para seguir creciendo. Quizás en algunos solamente será en sus finanzas, quizás en algunos será en su salud, quizá en otros se verá en una restauración familiar, quizá en otros se verá en la educación de sus hijos. Pero Señor, queremos ser parte, queremos colaborar contigo en hacer que esta cultura del jardín se extienda por toda la tierra. Gracias, gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por considerarnos. No somos perfectos, no lo hemos hecho bien, hemos tropezado, nos hemos dejado engañar, hemos caído, pero tú nos has sostenido. Y si tú no desistes de nosotros, nosotros no desistiremos de ti. Queremos elevar nuestro nivel de compromiso contigo. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, quiero elevar mi nivel de compromiso. Quiero elevar mi nivel de compromiso contigo. Dilo: quiero elevar mi nivel de compromiso contigo y con lo que me has mandado a hacer. Solo conquistarás aquello con lo que te comprometes. Si te comprometes con lo que Dios te ha llamado a hacer, lo vas a conquistar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, despiértanos como familia, despiértanos como familia de fe y despiértanos como familia natural. Despierta nuestra casa, reordena nuestra casa si es necesario. Reacomoda nuestra casa si es necesario. Vuelca las mesas de nuestra casa si es necesario. Saca lo que tengas que sacar de nuestra casa si es necesario. Pero queremos hacer lo que te agrada a ti. No queremos caminar bajo nuestra opinión. No queremos caminar bajo nuestro propio entendimiento. Queremos considerarte a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.